Bienvenidos queridos hermanos al estudio de la lección de escuela sabática. Nos encontramos con la lección 15 titulada El conflicto y la temperancia. Como texto de meditación leemos 1 Corintios 10:31 que dice: Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Bajo el subtítulo El apetito y la caída, la primera pregunta nos señala: ¿en qué se ha convertido el vientre para muchos? El primer texto se halla en el libro de Filipenses, el capítulo 3, versículos 18 y 19, y dice así: Porque muchos andan, de los cuales os he dicho muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, y cuyo fin será destrucción, cuyo Dios es su vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Vemos, queridos hermanos, que el apóstol Pablo lloraba por una clase de supuestos creyentes que no eran más que idólatras. Su vientre era su ídolo. Estaban dispuestos a convertirse en enemigos de Cristo con tal de seguir la complacencia de sus apetitos y de pensar solo en lo terrenal. Qué triste condición creer que servimos al Señor cuando no puede ser así. Dios, hermanos, exige un servicio directo, un servicio sin idolatría, y parte vemos que esa idolatría es la complacencia del apetito. Hay otro texto que se encuentra en el libro de Romanos, el capítulo 16 y el versículo 18, y dice así: Porque los tales no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con palabras suaves y lisonjas engañan a los de corazón simple. Vemos, hermanos, de que es una cosa terrible creer que se sirve a Dios, pero lo que se está sirviendo es al estómago. La segunda pregunta nos dice: ¿le importa a Dios lo que comamos? El texto que se nos da se encuentra en Génesis 1:29. Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la faz de la tierra, y todo árbol en el que hay fruto en el que da semilla, os será para comer. Vemos que nuestro Creador, cuando puso en el jardín del Edén a Adán y Eva, vio cuál era el mejor alimento para ellos, y este era un alimento vegetariano, un alimento que consistía únicamente de cereales y de frutas. La sobrepregunta nos dice: ¿qué se adicionó a la alimentación edénica después del pecado? Para responder, vamos a leer Génesis capítulo 3 y el versículo 18. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. En el Ministerio de la Curación, página 227 y 228, se nos dice: para saber cuáles son los mejores comestibles, tenemos que estudiar el plan original de Dios para la alimentación del hombre. Él creó al hombre y comprende sus necesidades, e indicó a Adán cuál era su alimento. He aquí dijo que os he dado toda hierba que da cimiento, y toda árbol en que da fruto y hay simiente, ceros para comer. Al salir del Edén para ganarse el sustento, labrando la tierra bajo el peso de la maldición del pecado, el hombre recibió permiso para comer también hierba del campo. Los cereales, las frutas carnosas, las oleaginosas y las legumbres constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador. Preparados del modo más sencillo y natural posible, son los comestibles más sanos y nutritivos. Comunican una fuerza, una resistencia y un vigor intelectual que no pueden obtenerse de un régimen alimenticio más complejo y estimulante. De esta manera, hermanos, vemos que Dios mismo escogió qué era lo que debíamos comer. Tanto la Biblia como el espíritu de profecía nos llaman de vuelta al régimen original de la alimentación vegetariana que se dio en el Edén. La tercera pregunta nos dice: ¿qué advertencia se dio a los primeros padres si comía lo que Dios no había permitido? Vamos a leer en el libro de Génesis el capítulo 2, versículos del 16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente moriréis. Igual leemos en el capítulo 3, versículos del 1 al 3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer,
Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni tocaréis, para que no muráis. El asunto de la alimentación no es una cuestión de preferencia personal. Es un mandamiento del Señor que debemos respetar. La desobediencia, en este punto como con cualquier otro, trae consecuencias tanto en lo espiritual como en lo carnal y material. La cuarta pregunta dice, ¿qué consecuencia trajo la complacencia del apetito? Vamos a leer en el libro de Génesis el capítulo 3, versículos 6 y 7. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, y entonces cosieron hojas de la higuera, y se hicieron delantales. Vamos a leer también versículos del 11 al 17. Y le dijo Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre le respondió, la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Leamos el versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que has de volver a la tierra, porque ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Yo no sé si ustedes pueden notar, hermanos, la cantidad de veces que en estos versículos se menciona el verbo comer. Para Dios fue un asunto tan serio e importante que no quiso que hubiera dudas o que se prestara para equivocaciones y dejó claro que la complacencia, el apetito de aquellas cosas que Él ha prohibido constituyen un pecado serio que trae consecuencias tanto para esta vida terrenal como para la eternidad. En El Cristo Triunfante, en la página 113, los testimonios nos dicen, desde la caída de Eva en Edén, movida por el intemperante deseo de gratificar el apetito, este ha sido el pecado que ha predominado en la familia humana. Eva, luego de la transgresión, invitó a su esposo para que también comiera. Adán no fue engañado como Eva, pero sí influido por ella para actuar del mismo modo. Comer el fruto y arriesgarse a correr las consecuencias, pues ningún daño, arguyó ella, le habría sobrevenido. Adán cedió a la tentación de su esposa. No pudo soportar verse separado de ella, y así comió y perdió su integridad. A partir de aquel lamentable episodio que introdujo el pecado en el mundo, la intemperancia, el apetito pervertido y el poder de la influencia que una persona equivocada ejerce sobre otra, han producido un grado de miseria que el lenguaje no alcanza a describir. No ha habido un instrumento más exitoso que Satanás haya utilizado para tentar al género humano como el apetito. En Consejos sobre el régimen alimenticio, en la página 171, se nos dice, Eva tenía todo lo que podía hacerla feliz. Estaba rodeada de frutas de toda variedad. Sin embargo, el fruto del árbol prohibido apareció más deseable a sus ojos que el fruto de todos los árboles del huerto, de los cuales podía comer libremente. Fue intemperante en sus deseos. Comió, y por su influencia su esposo también comió, y una maldición descansó sobre ambos. En El otro poder, la página 125, se lee, los deseos intemperantes produjeron a nuestros primeros padres la pérdida del Edén. Encontramos en general incluso entre los adventistas del séptimo día que la inclinación, el hábito, la preparación complicada y no saludable de alimentos y los hábitos malsanos en el vestir están debilitando la eficiencia física, mental y moral, haciendo imposible la victoria sobre la tentación. Ahora,
¿Qué haremos? Este tema ha sido lamentablemente descuidado. Hermanos, creo que estos textos no requieren explicación. Aquel que es sincero y quiere hacer la voluntad de Dios sabe cómo debe proceder. La última pregunta de esta sección nos dice: ¿por qué se permitió el consumo de carne después del diluvio? El texto se encuentra en el libro de Génesis, el capítulo 9 y el versículo 3. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como de las legumbres y plantas los he dado todo. En Cada día con Dios, en la página 210, se nos dice: más tarde se permitió la ingestión de carne como una de las consecuencias de la caída. Antes del diluvio nos hizo provisión para el consumo de alimentos de origen animal. En Testimonios y Estudios sobre la dieta y la comida, en la página 68 en inglés, los testimonios nos indican: Dios proveyó frutas en su estado natural para nuestros primeros padres. Encargó a Adán el jardín para adornarlo, cuidarlo, diciendo: os serán para comer. Un animal no debía destruir a otro animal para alimentarse. Después de la caída fue tolerado comer carne para cortar el periodo de la existencia de la longeva raza. Fue consentido debido a la dureza del corazón de los hombres. Vemos que el permiso de comer carne tenía dos motivos. Uno, para que se acortara la longevidad, para que las personas vivieran más. Y número dos, porque su corazón estaba endurecido. Hermanos, este grave pecado no puede manifestarse entre aquellos que estamos esperando la venida de Cristo en las nubes con poder y gloria. Dios nos ayude a ser fieles. Si usted desea estudiar más sobre este tema u otro importante, le invitamos a visitar nuestro sitio reformistas.org. Dios le guarde y le bendiga.